En nuestra primera entrevista de Buenos Días Santo Domingo, Edmundo Ledesma y yo le traemos a un invitado muy especial. Vamos a entrevistar a Evanjo N.G. Cortiñas y vamos a comentar, analizar el primer informe del Banco Central de este año, que trae noticias, vamos a decir, buenas en general, porque anuncia un crecimiento económico de un 7.4% en la economía dominicana, y vamos a ver a través de este estudio cuáles son los sectores que más se han desarrollado y cómo repercute eso, no solamente a nivel macro, que muchas veces ni entendemos. Vamos a ver cómo influye en cada uno de los sectores, cuáles fueron estos sectores que más crecieron, y aquí en el bolsillo de ustedes, cómo se refleja eso. Bueno, invitado... Lo primero es decir que Evanjo N.G. Cortiñas, gracias por estar con nosotros, economista, y si empiezo a hablar del currículo no termino hoy, se va el programa en eso. Solo decir que fue director de presupuesto, que fue Contralor General de la República, superintendente de valores y superintendente de banco, entre muchas otras cosas. O sea, que es una persona capacitada para hablar y autorizada. Tremendo escritor. Sí, además. Primero que todo, pongamos eso. Evanjo, bienvenido aquí a este que esperamos que sea después. Buenos Días Santo Domingo tiene poco tiempo de inaugurado y queremos que tú seas, como siempre has hecho en los medios nuestros, pues un invitado asiduo a este programa. Gracias por la oportunidad de estar en este programa con este nuevo estudio. Y me siento muy cómodo con ustedes, con Edmundo, Mónica, los dos amigos míos que me distinguen, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme al público de ustedes. Evanjo, ¿qué puedes decirnos sobre este informe del Banco Central? Hay pues opiniones distintas, hay algunas que dicen que está muy bien porque ha crecido, ha apuntado que ha crecido la economía, que la deuda está controlada, cuáles son los sectores que han crecido, pero hay otras voces también que dicen que es más optimista que la realidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que las aprehensiones que a veces se tiene desde el litoral de los medios de comunicación e incluso de la ciudadanía en sentido general, cuando el Banco Central da a conocer el crecimiento económico medido a través del Producto Interno Bruto, que es el PIB, que para este primer trimestre se sitúa en 5.2%, la mayor aprehensión está en que mucha gente dice, bueno, pero ese crecimiento no me llega a mí, tal vez yo estoy ganando menos o estoy desempleado, o bien si tenía un buen empleo ahora no tengo un buen empleo. Mucha gente argumenta eso como para descalificar el dato que ofrece la autoridad monetaria, que es la entidad competente para ofrecer este tipo de información. Pero resulta que cuando eso puede tener fundamento, esta aprehensión que tienen determinados sectores, cuando no hay un efecto de difusión en lo que tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno de la economía. Es decir, cuando este crecimiento no se genera en aquellos sectores que absorben mucha mano de obra y que representa, por lo tanto, un porcentaje importante de la empleomanía de la República Dominicana. En el caso, digamos, de este crecimiento de 5.2%... Tú hablas de un 5.2%, yo leí 7.3%. No, el primer trimestre... el primer trimestre de enero, 5.2%. Sí, 5.2%. Sí, el año fue lo que cerró, sí, 7.3%. Correcto, el año pasado. Sí. El año pasado fue de 6.6% y este primer trimestre de 5.2%. Ahora, este crecimiento, uno de los sectores que mayor lo explica es el crecimiento del sector agropecuario, que superó el 8%. ¿Y qué resulta? El sector agropecuario es de los principales sectores generadores de mano de obra ocupada. Tanto así que la tasa de desempleo abierta para el primer trimestre de este año 2017 se sitúa en algo más de 5%, disminuyendo respecto al primer trimestre del año 2016 en más de un 1%. Eso quiere decir entonces que este crecimiento del Producto Interno de la economía dominicana, que mide el tamaño de la economía dominicana, es un crecimiento con calidad, porque no solamente creció el tamaño de la economía, sino también que descendió el nivel de desempleo. A veces ocurre que el PIB crece, pero la tasa de desempleo o se mantiene estancada o decrece muy poco. Y mucha gente entonces no empieza a preocuparse y dice, ese crecimiento no me tocó a mí, ese no es cierto, e intentan descalificar el dato cierto que ofrece la autoridad monetaria.
Pero cuando el descenso de la tasa de desempleo es significativo, pues obviamente eso quiere decir que hay calidad en el crecimiento económico. No quiere decir eso que pudiera, que no hayan desafíos, que no hayan retos por parte de la economía dominicana. Siempre hay espacio para seguir reduciendo el desempleo en un país como el nuestro, pero eso es un proceso, que por eso es que hay que apostar para que el crecimiento de la economía dominicana sea sostenido tal y como ha ocurrido en los últimos 12 años en la economía dominicana. Desde el 2005 viene creciendo en forma sostenida el crecimiento económico, con altas y bajas en función de la realidad internacional, especialmente por la crisis financiera del año 2007-2008. Por ejemplo, la semana pasada el economista Pavel Contreras destacó el hecho de que en los últimos años el crecimiento económico que ha sido muy dinámico. Sin embargo, no ha logrado absorber la cantidad de empleos que lo hacía en años pasados. ¿Qué ha pasado? Si es que usted está de acuerdo con esa posición de Pavel. Pero ¿qué ha pasado si es así? Que ahora la economía crece, pero no tiene la misma capacidad para crear el mismo nivel de empleo. Bueno, es una apreciación que probablemente no tenga fundamento. Y lo digo porque usted tendría que asociar estas dos variables que acabo de indicar, el comportamiento del PIB y el comportamiento de la tasa de desempleo. No importa que sea abierta, no importa que sea ampliada. En cualquiera de los dos casos, la tasa de desempleo, la abierta y la ampliada, ha descendido en forma progresiva en los últimos años. Y eso quiere decir, por ejemplo, en el año 2004, la tasa de desempleo ampliada era de casi 19%. ¿Cuál es la ampliada? La ampliada son todos aquellos dominicanos que están desempleados, no importa que estén buscando empleo o no. Y la abierta son todos aquellos dominicanos que están desempleados pero están buscando empleo. Esa es la diferencia. Y obviamente también hay otros matices que tienen que ver con la edad y eso. Con la edad que se estipula como para que se identifique dentro de las encuestas que se realizan de mano de obra. Entonces, yo creo que esa afirmación no tiene fundamento porque, ya le dije, en el primer trimestre del año 2016, la tasa de desempleo abierta se situaba en alrededor de un 7%, y hoy día, en el primer trimestre del 2017, se sitúa en algo más de 5%, es decir, hubo una reducción de más de un 1%. Eso es calidad del crecimiento económico. Que pudiera ser más la intensidad de este descenso, probablemente, no lo vamos a discutir eso, pero como he indicado, esto es un tema que tiene que ver que hay que verlo como un proceso en el que no solamente el sector público tiene que aportar, sino también el sector privado. Por supuesto. Especialmente. Ahora, sí, Edmundo, para yo preguntar. La vulnerabilidad de esos empleos. Y junto con la vulnerabilidad, que es una pregunta muy importante que hace Edmundo, explícanos a Ivanhoe la vulnerabilidad y relacionándonos con los sectores. Por ejemplo, construcción fue uno de los sectores que más creció, aunque también se dice que hubo mucha construcción contratada por el gobierno, que no fue por el sector privado solamente, pero es de los sectores que más deja permear hacia la economía, que incluye el trabajador, incluye los suplidores, el albañil, el maestro, el arquitecto. Entonces, ferretería es uno de los sectores que más mueve la economía. Agropecuaria, que lo mencionaste ahorita. Sin embargo, la minería, que también creció mucho, yo no veo que mueve mucho, y además se van. Mire, yo creo que el factor más amenazante que tiene la generación de empleo en la República Dominicana tiene que ver por el lado del sector informal. Es decir, la vulnerabilidad que tiene el empleo dominicano, el mercado laboral dominicano, tiene que ver más por el lado del sector informal. Porque el sector informal, como está excluido de todos los sistemas de seguridad, la persona que está trabajando ahí no se siente siempre segura de estar trabajando ahí, y por eso entonces él puede migrar hacia otro país, hace un esfuerzo por ir hacia el sector formal, de manera entonces que el tema de la informalidad es un desafío y un reto de las políticas públicas del país en combinación con las políticas privadas, porque eso es un desafío de toda la nación. Es decir, descender
el sector informal en la economía dominicana, que supera el 50%, es un reto, porque no solamente porque son trabajos de menos calidad, sino también porque son empleos que, aunque les resuelve el problema en el corto plazo al ciudadano, porque bueno, no es lo mismo que estar desempleado que estar trabajando en el sector informal, pero resulta que esos empleados que están en el sector informal están excluidos de la seguridad laboral, están excluidos de la seguridad social. No tienen posibilidades de acceder a los sistemas de salubridad como lo tienen otros. Y ante eventuales situaciones, digamos, en la edad de retiro, pues no encuentran, porque no han aportado al sistema de seguridad social de la República Dominicana, no van a tener un retiro, aún este no sea digno. Pero siempre será mejor que cuando usted no tiene ningún tipo de retiro. Claro. En consecuencia, yo creo que ese es el principal desafío que tiene el tema del empleo en la República Dominicana. Hablando de seguridad social y de costo laboral, precisamente los empresarios estaban abogando por una modificación del Código de Trabajo en el sentido de que hay un costo laboral que de alguna manera eso está impulsando a que haya informalidad en el empresarial y que también dificulta que haya un adecuado salario. ¿Qué tanto eso es cierto? Yo pienso que el tema de la adecuación salarial o el ajuste salarial tiene que estar en función de dos factores. Número uno, el de la productividad de la economía. Ese es fundamental, porque si no mejora la productividad de la economía, pues un aumento de salario pudiera generar procesos inflacionarios. Sin embargo, en el caso dominicano, la productividad de la economía dominicana ha ido creciendo en los últimos años, en alrededor de un 2% anual, o algo más del 2% anual. O sea que lo aguantamos, la economía lo aguanta. Por supuesto. Y por otro lado está el tema... Supuestamente la productividad laboral, según el Banco Central, se incrementa de una manera impresionante. Sí, eso es lo que digo, la productividad de la economía ha aumentado. Y la parte que tiene que ver con el costo de la canasta familiar, que obviamente el costo de la canasta familiar promedio nacional supera los 29,000 pesos, pues si usted lo relaciona con el salario mínimo en cualquiera de los tipos de salario que tenemos, que creo que hay 4 tipologías, en mayor, antes del aumento del 20%, se situaba en alrededor de 10,000, 11,000 pesos, o sea que estaría muy por debajo y el menor, que era algo más de 7,000 pesos, sí, pues obviamente está muy distante del costo de la canasta familiar promedio. Eso quiere decir entonces que si la productividad de la economía dominicana ha mejorado y al mismo tiempo no se habían hecho ningún tipo de ajuste salarial desde el 2015, pues obviamente los trabajadores dominicanos, como una manera de incentivarlos a seguir mejorando la productividad y para que se puedan insertar en el mercado de la demanda interna nacional, pues obviamente eso dinamiza la economía, entiendo yo, para el caso de la República Dominicana, que es un factor que tiene que ver con la propulsión del crecimiento económico medido por el PIB. Bueno, la verdad es que yo a veces me preocupo porque indudablemente los sueldos son muy bajos aquí, pero también me preocupo por las pequeñas y microempresas que muchas veces no pueden aumentar, si tienen 3 trabajadores no pueden aumentar los sueldos porque la competitividad se le va de las manos. Es un tema también bien importante. No sé cuál es tu opinión, Ivanhoe, respecto a nuestras exportaciones, por ejemplo, a todo lo que produce divisas. También tenemos las remesas, que aunque no es un renglón productivo, pero se toma muy en cuenta. Es importantísimo por la cantidad de remesas que llegan al país y en el cálculo pues del valor del peso y todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves el valor del peso respecto a nuestra economía, que en mi opinión, a Dios gracias, el gobernador del Banco Central lo ha mantenido bastante, pues subiendo muy poco a poco, muy controlado? Porque yo siempre he dicho que los dominicanos no podemos, pues cuando nosotros trabajamos, nuestros trabajadores trabajan, que el valor de su salario sea demasiado inferior al valor de otro trabajador de otro país que trabaja de la misma manera, es un abuso, pues la devaluación es el más grande impuesto de los dominicanos. ¿Cómo ves tú el valor del peso y su relación con la deuda interna del país? Mira, yo creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido la política económica de los últimos 12 años ha sido
la de mantener la estabilidad cambiaria. Sí. Tanto así que para este primer trimestre del año 2017 la depreciación apenas supera el 1%. Eso quiere decir entonces que la flotación de la divisa respecto al peso dominicano ha estado actuando sin volatilidad. Y eso es una señal de seguridad, de confianza en las políticas públicas, en los actores de las políticas públicas y así también como de los resultados económicos que se expresan con gran estabilidad y crecimiento, como es el caso del PIB y como el caso de una inflación bastante controlada, o mejor dicho, no controlada, sino de bajo nivel, muy por debajo de la meta de inflación que es el 4% anual que tiene establecido en el programa monetario. Yo creo que en el país, primero, hay flotación cambiaria. Segundo, entiendo que la presión cambiaria ha ido disminuyendo en los últimos años y eso se explica en primer lugar por la fortaleza de las reservas internacionales netas que tiene la economía dominicana, que superan los 6.500 millones de dólares y que es capaz de soportar más del 4% de las importaciones nacionales. Por otro lado, también las remesas han ido mejorando en forma significativa y también supera los 6.000 millones de dólares las remesas que se enviaron en el año 2016 y para el 2017 se espera que también sigan creciendo. Pero también por igual, todo lo que tiene que ver con el sector externo, es decir, el tema de las exportaciones, el tema de las importaciones. ¿Cómo estamos en esa parte? La balanza de pago ha ido mejorando significativamente. Volveremos a esa época especialmente donde el petróleo. teníamos, ¿te acuerdas el mundo? Hubo varios años que tuvimos una balanza de pago positiva, o sea que exportábamos más de lo que importamos. ¿Volveremos algún día a eso? Todavía no hemos logrado eso, sin embargo, que esa es la parte de la... año que tuvimos una La balanza comercial dominicana históricamente ha sido deficitaria. Sí, claro. Ahora, la balanza comercial, que forma parte de la balanza de pago, que la balanza de pago es la relación de la economía dominicana con el resto del mundo en el sentido amplio de la palabra, sí ha estado mejorando en forma importante en los últimos años, tanto así que para este primer trimestre tiene incluso un balance superavitario, si la memoria no me falla, en más de 300 millones de dólares, y eso es importante porque eso viene a fortalecer todo el tema de la deuda, que a veces le preocupa a algunos hacedores de opinión como son ustedes. En estos días ha estado debatiéndose en los medios de comunicación acerca de si la deuda pública dominicana es sostenible o si es insostenible. Yo he planteado que la deuda pública dominicana, si bien es cierto que ha crecido tanto en términos absolutos como en términos relativos, hoy día en términos relativos supera el 37% y en términos absolutos supera los 27.400 millones de dólares, sin embargo, el monto de la deuda, tanto en términos relativos como en términos absolutos, por sí solo no muestra de que una economía esté en un nivel de insostenible para honrar los compromisos. ¿Cuál es? Porque hay valores diferentes de cuál es, con respecto al PIB, el peso de la deuda. ¿Cuál es en realidad? Bueno, el del sector público no financiero ronda, como le dije, el 37.5% aproximadamente. El de la deuda del sector público total de la economía dominicana ronda el 49%. Sí. Ahora, resulta que, aunque ese es un indicador importante, no lo vamos a menospreciar, más importante es la capacidad de pago que tenga una nación. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, su deuda supera el 100% del PIB. En España por igual, supera el 100% del PIB. En Italia por igual. En Japón, ni se diga, está cercana al 200%. Sin embargo, esas economías no han colapsado. Y no han colapsado por su capacidad de pago. En cambio, Puerto Rico, que su deuda pública se sitúa en alrededor del 78, 74, 75%, no preciso el dato ahora mismo del PIB, de su PIB, han entrado en una cesación de pago, porque su capacidad de pago no ha sido, está vulnerada. En el caso dominicano no existe esa, no está vulnerada la capacidad de pago y por lo tanto la deuda pública dominicana es sostenible. No lo es porque fíjate, en los últimos años han mejorado esos indicadores. La deuda de corto plazo como proporción de las reservas internacionales netas, que antes en el 2010 era 49%, hoy día es 29%. Porque se han negociado a largo plazo los nuevos... Porque han mejorado precisamente el perfil de la deuda. Es decir, la deuda de largo plazo ha ganado espacio. Antes era 81, 82%, hoy es 93%. Igual
acontece con la tasa de interés, la fija y la variable. O sea, es 93% del total de la deuda. Ajá. Wow, es Pero mucho. se habla de que, Igual que la tasa fija, Sí, que sí. también ha mejorado. leí que ya, por ejemplo, en el presupuesto hay que utilizar ya demasiados recursos para asumir el pago de la deuda. Así es, los presupuestos nacionales por muchos años se han estado formulando en forma deficitaria. Eso quiere decir que los ingresos corrientes no soportan el nivel de gasto que tiene la nación dominicana en términos del sector público. Y eso naturalmente presenta desafíos para el entorno fiscal dominicano en lo que tiene que ver especialmente con mejorar la eficiencia de la recaudación. Todavía este tema de la eficiencia de la recaudación sigue siendo un tema tan preocupante para mí como economista, que midiéndolo yo en estos días, para el primer trimestre del 2017, la eficiencia administrativa de la recaudación administrativa respecto a una de las principales figuras impositivas dominicanas, que es el ITEVIS, no mejoró en lo absoluto. En el primer trimestre del 2016 era de 3.2%. ¿De elevación? Pues ahora en el primer trimestre del 2017 también es de 3.2%. Quiere decir que en un año no hemos mejorado. Eso Con una economía que creció, entonces tiene que haber evasión por lo menos. Por supuesto, es una señal de que la evasión sigue siendo un elemento preocupante. Pero es difícil ya evadir, es difícil. Parece que no, porque la evasión no se ha ido desmontando como debería ser. De la única Por el manera. contrario, ha aumentado. De la única manera que se puede justificar que una economía haya crecido un 6 punto y pico por ciento y que ahora tenga un crecimiento de un 5.2%, porque lo que aumenta la economía es la transacción, es la venta. Claro, claro. Entonces, obligatoriamente, Crear. los ingresos del gobierno tienen que subir. Si no subieron, hay evasión. Una pregunta. Vinculando. Pero es el porcentaje. Los es ingresos el corrientes han porcentaje. venido creciendo, O sea, pero sí han creció. crecido en forma natural por el crecimiento de la economía, Sí, no sí creció. por el tema de la eficiencia de la recaudación. Ok. Una pregunta vinculando el tema de la eficiencia de la evasión y el tema también del costo laboral, el nivel de informalidad que hay. Usted dijo ahorita de aplicación de políticas públicas, cambios en el modelo para lograr que se puedan insertar al trabajo formal, para que el costo laboral no sea tan elevado y para que además las recaudaciones mejoren. Hablamos de para eficientizar eso. Y está el tema también de los subsidios, está el tema de un modelo regresivo. Entonces, hablamos de que para mejorar todo eso, tenemos que hacer una reforma fiscal integral como se está hablando y que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que incluso ya el presidente Danilo Medina lo propuso, los 3 pactos. Sin embargo, se ha venido como dando de larga a este tema. ¿Qué tan imperioso es para resolver todos estos temas estructurales de lo que hemos hablado, que se hable de la reforma fiscal? Mira, Y además, qué tan difícil es poner estos sectores de acuerdo, porque cada vez que se va, yo creo que por eso es que se ha pospuesto el tema de la reforma fiscal. Todos abogan por una reforma fiscal, pero cada uno la entiende a su modo. Mira, yo creo que al margen del tema legal relativo a un pacto fiscal como está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo cierto es que el pacto fiscal o reforma fiscal o en la denominación que se le quiera dar, ofrecer al tema de los desafíos que tienen que ver con el sector fiscal dominicano, yo pienso que, y siempre lo he planteado así en lo que he escrito y en mis intervenciones anteriores, que esta debe hacerse en un marco de estabilidad económica como el que estamos viviendo y no esperar que se produzcan una volatilidad en todos los indicadores macroeconómicos dominicanos, que entonces obliga a las autoridades y a los involucrados a tener que ir a una mesa de diálogo bajo una presión que tal vez no es la aconsejable. Yo pienso que de ambos lados tiene que producirse un desapoderamiento del sesgo que hay, de decir que hay déficit porque hay mala calidad del gasto o hay un gasto público excesivo
o por el contrario, que hay déficit porque hay mucha evasión. Yo pienso que... O porque hay muchos subsidios. O porque hay muchos subsidios, o hay muchas exenciones fiscales, o hay mucho gasto tributario. Bueno, cual que sea el argumento que se quiera exponer, cuando se produce un diálogo o cuando se quiere crear las condiciones para un diálogo, no se puede establecer a priori acusaciones o indilgar causas acerca de cuál es el estado situacional. Lo que se debe tener claro es el desafío. Es decir, tenemos un desafío de que las finanzas públicas hay que fortalecerlas. Yo creo que no hay profesional de la economía que no esté de acuerdo con ese planteamiento. Ahora, ir a una mesa del diálogo diciendo que usted es el culpable o que el otro es el culpable, bueno, empieza a contaminarse todo el ejercicio proactivo que debe propiciarse alrededor de lo que tiene que ver con el tema del pacto fiscal. Yo soy partidario de un pacto fiscal, pero primero hay que un poco bajar los guantes e ir a un diálogo sincero, inclusivo, es decir, que participen todos los sectores, y que haya una real disposición de aportar a la nación, no de aportar solo al sector que usted representa. Hay que ver primero el entorno general y luego el particular. En este caso, Ivanhoe, hay muchas instituciones como, por ejemplo, los hombres de empresa, CRES, hay muchos que han hecho estudios e incluso tengo entendido que lo han presentado al gobierno para un modelo, vamos a decir, de reforma fiscal, que todos estos juntos pudieran parir, vamos a decir, lo que es un proyecto final, pero ya estuvieron hechos incluso cuando se hizo la modificación, por no llamarle una reforma fiscal la última vez, pero no se llegó a hacer tan profundamente como debió haberse hecho. ¿Tú crees que este año se aborde lo que es una reforma fiscal o todavía al final de este año no estaremos preparados para esto? También no sé si estaremos en el momento político, porque aunque sea conveniente para todos, hay algunos sectores que se le cargará pues un poco más el dado y a veces estas cosas pues bambalean los cimientos políticos. Mira, como no soy hacedor de políticas públicas porque no soy funcionario, y como tampoco soy empresario, es un poco difícil decir si el año 2017 es el año del pacto fiscal. Lo que sí yo puedo decir como profesional de la economía es que de alguna manera, en algún momento, tenemos que sentarnos para el tema del pacto fiscal. Porque para mí, además de todos los señalamientos que se han hecho para justificar este tema del pacto fiscal por un lado y por otro, uno de los principales temas tiene que ver con la composición económica del gasto público, que para mí es altamente preocupante, porque hoy día la composición del gasto público, desde el punto de vista de lo que es el gasto corriente y el gasto de capital, el deterioro que exhibe el gasto de capital respecto al gasto corriente es creciente. Sí. Y eso entonces amenaza toda la parte que tiene que ver con las inversiones. Y cuando hablamos que son las que garantizan, exacto, al final de cuentas, el pago en forma reproductiva de toda la deuda, claro, tanto interna como externa. Y además también porque el sector público juega un papel importante en la formación bruta de capital. Y además del país. Capitaliza, promueve la inversión del sector empresarial, porque lo ayuda a que... Sí. Por supuesto, mucha gente a veces critica mucho el tema de la deuda, pero y la ponen casi como pecaminosa y la satanizan. Sin embargo, desde el punto de vista racional, es preferible hacer una inversión en una obra de infraestructura de largo plazo con financiamiento complementario, externo o interno, que hacerla solo con recursos propios. ¿Por qué? Porque si una obra de infraestructura, digamos una carretera, un puerto, un puente, una planta o bien una hidroeléctrica, una presa, tiene una vida útil de 30, 40, 50 años, pues es lógico suponer entonces que el pago de ese financiamiento también se redistribuya en las distintas generaciones, claro, de gente, ¿no? de seres humanos. Y no que solo el costo de esas obras la pague la generación presente. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos el Puente Duarte. El Puente Duarte se construyó en la época de Trujillo.
Sin embargo, desde Trujillo hasta esta época, todos lo están disfrutando. Lo estamos disfrutando. Pues era justo que lo pagara solo la generación presente de la época de Trujillo, una obra de esa naturaleza. Pues no. Pues lo propio aplica ahora también para la realidad dominicana del 2017. Ninguna obra que tenga una vida útil de largo plazo debe ser pagada por una sola generación. Por supuesto. En la racionalidad tiene que ser una redistribución del costo. Un componente importante del gasto corriente, del déficit fiscal, es el subsidio eléctrico. Incluso, y yo, aunque no soy economista, pero estoy de acuerdo con eso, pienso que antes de hacer el pacto fiscal es importante hacer el pacto eléctrico, o por lo menos determinar qué impacto en la finanza va a tener la finalización de la planta Catalina. Porque, por ejemplo, a mí me hablan de que el déficit fiscal del gobierno ha sido de 2.3 a 3%. Ese es más o menos lo mismo que hay que pagar en subsidio en la energía eléctrica. Eso quiere decir que si nosotros no tuviésemos ese problema del déficit eléctrico, ni siquiera tuviésemos déficit fiscal, desde el punto de vista matemático. Entonces, ¿qué debe ser primero y qué tan importante es la solución de este tema eléctrico? Definitivamente que el tema eléctrico, a través del pacto fiscal, debe ser primero. Y no solamente que debe ser primero por lo que usted acaba de decir, sino porque esas discusiones ya se iniciaron, ya han madurado, se ha avanzado, pues ¿por qué detenerla para hacer un pacto fiscal? Pues yo creo que es bueno que se concluya, porque el tema de la generación de electricidad, el tema de la cobranza, el tema del déficit en el sistema eléctrico, el tema de la matriz de generación de electricidad en la República Dominicana son desafíos. Nosotros hemos avanzado como economía y como país en términos de lo que es la matriz de generación de energía. Antes dependíamos casi en lo absoluto de la producción de energía a través de los derivados del petróleo y marginalmente con las hidroeléctricas. Pero hoy día ya es más diversificado eso. Tenemos energía eólica, tenemos energía producida a partir del gas natural, ahora con la planta Punta Catalina con el carbón mineral. Es más barato. Y obviamente eso hace que la matriz de generación de energía eléctrica sea más diversificada y más barata, más económica, de menores costos de producción. Y eso apunta hacia tener mejores precios. Ahora, el tema de la cobranza es un tema de desafío. Sí. Yo Falta, reitero lo que siempre he dicho aquí. En las redes. Yo viví por un tiempo en Centroamérica y yo apreciaba, observaba que un buhonero tenía su contador. Y son países con igual o hasta menos niveles de desarrollo que la República Dominicana. Y si un buhonero allá paga su energía eléctrica, ¿por qué no lo puede pagar un buhonero aquí? Sí. Es tan pobre como el de aquí. Tiene los desafíos y las precariedades materiales como el de aquí. La energía eléctrica no se puede regalar a nadie. Nada se puede regalar, a no ser que sean las emergencias médicas, que en situaciones de vida o muerte, pues obviamente hay que atender la vida antes que la muerte. Entonces, pero este tema... Cuando se regala se perpetúa la pobreza. Por supuesto, Claro, porque también malacostumbra. Claro, ¿no? claro. Y además el sentido de responsabilidad. Cada quien debe asumir responsabilidades y un costo. No, y porque para el Estado dar un buen servicio necesita recursos. La calidad del servicio No es del aire. va a depender definitivamente de la responsabilidad de todos. La responsabilidad no es solamente del sector público, la responsabilidad es de todos los dominicanos que vivimos en nuestro país. Somos un equipo, el país es un equipo, Ivanhoe. Y pasando un poco el plano internacional y refiriéndome a lo que... Permíteme hacerle una pregunta, Sí, antes, no, para finalizar con la parte eléctrica nacional. La CEPAL presentó un informe hace poco tiempo, el cual revelaba que el promedio de la presión fiscal de la República de la zona, del área, es de un 21%. Y que la República Dominicana, junto me parece que a Guatemala, tiene la presión fiscal más bajita del área de apenas un 13.8%. Y que además es imposible que un Estado pueda financiar un crecimiento económico sostenible y sano con una presión fiscal tan bajita. Mira, el tema de la presión tributaria es un tema relativo. A mí no me gusta hacer comparación entre un país y otro porque cada país tiene su propia realidad.
No es lo mismo la composición del sector formal y sector informal en la economía dominicana que la de Guatemala, que la de Chile, o la de México, o la de Venezuela, o la de cualquier otro país. Bien. Por lo tanto, primero hay que homologar, para usted comparar, aquellas economías con iguales composiciones del sector formal o del sector informal. Porque en una economía con un alto sector informal, usted puede tener una presión tributaria de un 13.5% y la población sentirla alta. Claro. Y la siente alta porque ese 13.5% recae en un sector formal que es minoritario frente al sector informal. Entonces, en otro país que tal vez la presión tributaria sea de un 20%, probablemente la población lo sienta menos porque el sector formal es más alto que el sector informal en la economía dominicana. De ahí que lo importante dentro de la gestión de políticas públicas y la promoción de políticas públicas conjuntamente con la privada es la de promover la inserción del sector informal a la economía dominicana, para que todos nos beneficiemos, no solamente por el tema tributario, sino por el tema que te señalaba en la primera parte de la entrevista con los sistemas de salud, de seguridad y demás. Refiriéndome a eso que te ha preguntado Edmundo, yo creo que calcular la presión tributaria en base a un porcentaje del PIB es algo que confunde un poco a la población, porque como muy bien tú explicabas, no es lo mismo cuando ese porcentaje recae sobre el sector formal cuando la informalidad, e incluso aún los sectores informales están medidos porque, por ejemplo, si un colmadito le compra cerveza a la cervecería, eso está contabilizado ahí y se les retiene el 10 y se les retiene el ITEVIS, no es que no lo paga. Entonces, la informalidad desde ese punto de vista no es tanto como se dice. Sí es en cuestión de pagar, pero los sueldos mínimos no pagan tampoco, pues no pagan impuestos, o sea que tampoco pagarían de esa manera. Pero eso es legal porque está exento por Exacto, el por tema. eso está exento, Sí. o sea que por eso no es tanta la ilegalidad. Ahora yo lo que me pregunto es, calcular, explicarle a la gente lo de el porcentaje que paga, diciendo que es un 13 o un 14%, es algo que no se refleja en su realidad, porque tienen que hablarle sobre su salario, sobre lo que gana, sobre lo que usted gana, cuánto viene pagando, y es casi un 40%. Bueno, yo creo que este tema, como usted lo señala, sigue siendo un desafío, el de la presión tributaria. En estos días yo estuve haciendo un cálculo que tiene que ver con el pago del impuesto tributario o el pago de los impuestos per cápita de la población dominicana. Porque siempre hablamos del gasto tributario, ¿no? O del gasto per cápita, el gasto público per cápita, pero no, casi nadie habla del impuesto per cápita. Claro. El impuesto per cápita en la República Dominicana ha venido creciendo en forma sostenida. Y hoy día se sitúa en alrededor de 44,000 pesos anuales, cuando hace tal vez 12 o 13, 14 años era de 13,000 pesos anuales. Sí, eso quiere decir entonces que por eso es que la población siente que la presión tributaria es alta. La siente por esa realidad, pero yo insisto más todos los impuestos indirectos. Que el tema de la informalidad, los impuestos ocultos, el tema de la informalidad y el tema de la evasión y de la incensión impositiva es un gran desafío para el país y para las autoridades. Si eso no se aborda en forma integral, pues seguiremos teniendo problemas en la recaudación y seguiremos teniendo dificultades para afrontar los desafíos que tiene el país en materia económica. Y la población seguirá sintiendo que está pagando mucho más del 14%. Por supuesto. Como lo estamos pagando. Así como es. lo estamos pagando. Iván, excelente, como siempre. Vamos a invitar a Iván hoy para la parte internacional, que hoy no nos dio tiempo, que también hay muchas cosas. Ya te lo dijiste, ya tiene que ser un invitado asiduo aquí a este canal. Claro que sí, claro que sí. Porque aquí todo el mundo salió edificado. Claro que sí. Yo creo que usted entendió mejor la situación económica y también ese informe del Banco Central que salió esta semana. Justamente, Bejón, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Vamos a una pausa y venimos con más de Buenos Días, Santo Domingo.